La pendiente de una línea es una relación del cambio vertical al cambio horizontal que se escribe a menudo a medida que la subida corre, que mide el cambio en y con respecto al cambio de x. Entonces, si se nos dan dos puntos en una línea, podemos determinar la pendiente de esa línea al determinar el cambio en las coordenadas, y con respecto al cambio en las coordenadas x. Y aviso cómo utilizamos los suscriptos para mantener el tracto de las coordenadas, y las coordenadas x, así que llamamos a estos ya los dos. Esto debe ser x sub 1, esto debe ser y sub 1, y esto debe ser x sub 2, y esto debe ser y sub 2. Así que utiliza nuestra fórmula, la pendiente de esta línea será igual a y sub 2, y sub 1, eso es 4, 10 x sub 2, x sub 1. Eso sería 7, 5. Así teníamos menos 6, 2. Bien. Menos 6 dividido por 2 igual menos 3. Para obtener un mejor entendimiento de lo que significa, miremos la línea que pasa a través de estos dos puntos. Recuerda que dijimos que la pendiente de esta línea fue igual a menos 3. Bien, si pasamos de este punto a este punto, aviso como el cambio vertical sería abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades y 2 unidades correctas. Así teníamos un cambio vertical de menos 6 y un cambio horizontal de 2. Y aviso que la relación sería menos 6 a 2, que simplifica a menos 3, que es nuestra pendiente. Y luego también aviso porque la pendiente es negativa. Al moverse a lo largo de la línea de izquierda a derecha, la línea se desliza hacia abajo. Y eso siempre es cierto si la pendiente es negativa. Vamos a mirar un segundo ejemplo. Otra vez, tenemos dos puntos en la línea. Vamos adelante y llame a estos, x sub 1, y sub 1, y x sub 2, y sub 2. Y ahora podemos aplicar la fórmula de pendiente, soy 2. Y sub 1, que sería 5, menos un hexanewton todo x sub 2, x sub 1, eso es 13, 4. Bien, esto se convierte en 5 más 1 que sería 6. Y 13, 4 igual 9, así que tenemos 6, 9, pero hay un factor común de 3 aquí. Así que esto se simplifica a 2, 3. Que es la pendiente de la línea que pasa a través de estos dos puntos. Echemos un vistazo a esta línea también. De nuevo, dijimos que la pendiente era igual a 2, 3. Vamos a ver qué movimiento de la relación del cambio vertical al cambio horizontal de este punto a este punto. Y aviso cómo tenemos que subir 6 unidades. Y luego 9 unidades correctas. Por lo tanto, de este punto a este punto, el cambio vertical fue más 6 porque fuimos 6. Y el cambio horizontal fue más 9 porque fue derecho 9 unidades. Así que la relación del cambio vertical al cambio horizontal sería 6, 9, lo que de nuevo simplifica el 2, 3, que encontramos como la pendiente con nuestra fórmula. Y, otra vez, aviso como la pendiente fue positiva, a medida que avanzamos a lo largo de la línea de izquierda a derecha. Esta línea se incluye hacia arriba, que de nuevo siempre es verdad si la pendiente es positiva. Bueno, espero que encontraras esta útil.